El elefante. Ayer encontré un elefante dentro de mi pieza. No he podido sacarlo, a pesar de que mis padres llamaron a los bomberos y a la ambulancia. Trataron de que saliera por la ventana y se quedó ahí, muy tranquilo e inmóvil. Incluso se sentó en mi cama a jugar con mis videojuegos y a leer mis libros. Me dijo que venía de parte de mi abuela, que ella lo envió en avión desde la sabana africana para que se me quitara la tristeza por su partida a esas lejanas tierras. Me he dado cuenta que toma bastante agua y come muchas lechugas, peras y manzanas. Es bastante grande. Parece que quiere ser mi amigo. Ese es un pequeño cuento que es parte de la colección Animales Sagrados de Tomás Bio Allende, periodista y escritor que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo estás, Antonella? Bien, bien. Bueno, Gracias. muchas gracias por acompañarnos. Yo estoy Y bien. gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por hacernos llegar tu libro, que además tiene lanzamiento Sí, el sábado. este sábado. Este Contemos sábado, inmediatamente sí. a la gente respecto a eso. Va a ser Va a en ser La Reina. en La Reina a las 11 horas en el Centro Cultural de La Reina, que queda en Osandón con Castillo Velasco. Ahí Perfecto. queda, A las sí. 11 de la mañana Sí. para que lleguen a Así que si quieren acompañarte ir, claro, perfecto. en la Sí. presentación de este libro que está editado por Barco Verde Ediciones y que tiene en común, yo decía, esta colección de cuentos, y tú lo dices en la introducción, la idea de los animales como detonantes, ¿no? Todos los cuentos, Claro, de una u otra manera. Incluso hay un cuento en donde hay no hay un gato, pero el personaje le dicen gato. claro. Entonces ahí hay como ese cruce. Hablemos un poco del simbolismo de lo que para ti significan los animales. Bueno, para mí siempre han sido muy importantes los animales, siempre me han gustado. De hecho, yo cuando chico quería ser veterinario. eh, y la verdad es que el tema viene más que nada por el respeto que uno tiene que sentir frente a los animales, porque a mi modo de ver son como especies especiales, o sea, vale la redundancia. Hay una cosa como muy distinta en los animales que tiene que ver un poco también con el tema sagrado, no de esta cosa como mística, sino que del respeto mutuo que tenemos que tener. O sea, se ha demostrado que nosotros vivimos con ellos, nosotros convivimos, no hay que maltratarlo, hay que cuidarlo. Y es un poco lo que trata de reflejar el libro con distintas historias que son de distintos tipos de animales. Hay perros, aparecen, qué sé yo, también los gatos, hay orangutanes, hay medusas, hay conejos, hay muchos animales, pero ese es un poco el mensaje, como a través de este paraguas, bajar el tema sobre lo que es el respeto, el cuidado y también lo que tiene que ver con el amor hacia los demás. Ahora, ahí aparecen también cosas que a mí me llamaron la atención de los cuentos y que tiene que ver con los animales como detonante de la verdad de los personajes humanos, uno podría decir, ¿no? Es como que se están moviendo hasta un lugar, pero de repente aparecen los animales y los obligan de alguna manera a enfrentarse a cosas que no habían querido ver o no les es tan cómodo hacerse cargo. Claro, son los detonantes de la historia, como bien tú dices. Porque esa es la característica principal. O sea, cuando uno convive con animales, te pasan cosas. No sé si tú tienes Por supuesto, mascotas, claro, tengo a Paloma, que es lo más claro. grande que hay. Te pasan, entonces, pasan cosas con los animales y influyen en tu crecimiento, en tu manera de ver la vida, en tu formación, en todo. Ahora, otra cosa que Mm, está presente en los cuentos tiene que ver también cómo estos animales a veces están en un espacio de absoluto realismo, ¿cierto? Como ujú, podíamos pensar en este segundo cuento donde está esta perrita, ¿cierto? Que de alguna manera claro, mantiene unida a la familia y que cuando la perrita se muere, la familia se desmembra, ¿cierto? sí. Y no hay vuelta atrás, además, es muy duro eso porque ella era como el pegamento de estos vínculos. Y uno dice, bueno, eso es súper realista, eso puede pasar, incluso uno puede pensar en historias similares de alguna u otra manera, pero también hay harto fantástico. Sí. Hay animales que movilizan los límites de la realidad, ¿no? Como el cuento de las medusas, por ejemplo, o Claro. como el cuento del orangután. Entonces, hablemos también de ese juego que tú haces a lo largo del libro, de moverte entre lo que diría una literatura realista y jugar con el fantástico. Sí, es que me gusta mucho también como la literatura realista y la fantástica, sobre todo hay un cuento de Cortázar, el Axolotl, que me imagino que lo ubicas, que a mí me movió mucho cuando lo leí, porque es el tema del ser, o sea, en este caso el axolotl, el tipo se mete como dentro del acuario
convirtiéndose en un axolotl. Entonces esta cosa como de la transformación o de la fantasía a través de los animales, a mí me gusta mucho. Y el tema realista, bueno, yo soy admirador me gusta mucho el realismo sucio, me gusta mucho Carver, de los chilenos, ponte tú, me gusta mucho Marcelo Lilla, entonces por ahí va. Pero esa es como la combinación. Entonces, lo importante para mí es que el cuento en algún momento gatille algo o el lector diga qué va a pasar o qué pasa acá. Por ejemplo, en el caso del el cuento de los animales con el mago, Saruman y los animales, ahí pasa una cosa como que en un momento cambia el tema se ve una cosa realista y después los mismos animales gatillan en otra cosa. Claro. Entonces, Bueno, claro, de ese es hecho, como... por eso es derechamente el fantástico y no el maravilloso, porque todos los cuentos parten en un lugar familiar, ¿cierto? Parten en un mundo que conocemos, con las reglas que conocemos, y no en un mundo fantástico, diríamos, no en un mundo Claro. maravilloso, con hadas y animales que hablan, sino como en el nuestro, pero de repente hay este cruce. Exacto, exacto. Y de hecho, cuando terminé el libro, después al leerlo de nuevo, me di cuenta de que todos los lugares que salen ahí son lugares donde yo he estado o donde he pasado y que han sido referentes para mí para algunas cosas. Obviamente las historias no son historias inventadas, qué sé yo, pero los lugares son importantes. O sea, por ejemplo, la playa Pocitos de Uruguay, en Montevideo, fue una experiencia que yo estuve ahí. En el primer cuento en el cielo de los pajaritos, esa calle es una calle que yo transito con frecuencia. Ujú. Entonces, yo tengo mucha referencia de realidad para de la realidad ir un poco a la fantasía. Ujú. Ahora, también las referencias que son interesantes tienen que ver con la diversidad de voces que cuentan. Porque hay harto en primera persona, pero esa primera persona pueden ser niños, como lo que le acabo de leer del elefante, ¿cierto? O adolescentes, como en el cuento de la iguana, o pueden ser hombres más adultos, como en el cuento de los pajaritos. Entonces, también háblanos respecto a esa decisión tuya de que cada uno de los cuentos tenga una voz, y que un protagonista en primera persona que sea un distinto y no que sea la misma Mm, persona que le pasan todas las cosas. Sí, lo que pasa es que los temas van variando, entonces ahí yo los voy situando de acuerdo al protagonista que yo me imagino que puede contar mejor la historia. Entonces por eso ahí se va adecuando y lo que yo hago primero es como ir pensando, pienso mucho los cuentos antes de escribirlo, pienso mucho antes, voy pensando las historias, cómo se pueden ir generando, cómo pueden ir avanzando, entonces yo escribo los títulos y después voy adaptándolo. Entonces, por ejemplo, en el caso En el cielo de los pajaritos, yo pensé en una persona, un funcionario público joven, que tenía todo este dilema cuando iba caminando por la calle y iba haciendo su hobby que era avistar aves. Después el caso del orangután, me interesó mucho el tema de la relación de un niño con un orangután que a raíz de que mi hijo se impresionó mucho con un orangután en el zoológico. Eh, a partir de eso incluso lo padrinó cuando hubo estos problemas en la Pandemia. pandemia, claro. Entonces, por eso ahí van naciendo y se van surgiendo las historias a partir de eso. Eso Ujú. es más que nada por eso. Y también me imagino que tiene que ver con lo que quieres, al lugar al que quieres llevar al lector o lectora, Claro, ¿no? Porque en cada uno de estos casos, por ejemplo, en el primer cuento donde este hombre está avistando pajaritos, sin querer, se encuentra con esta rara, con claro, esta ave, que la lleva a detenerse en la habitante de esa casa. Y ahí entonces exacto. empiezan a aparecer, y eso es por dar un ejemplo de las cosas que empiezan a aparecer de lo humano a partir del detenerse los animales. Exacto, exacto. Es como la importancia de la combinación entre lo humano y el animal. Y por ejemplo, como tú mencionas el tema de la rara, esa casa existe. O sea, yo paso por ahí y de ahí, a raíz de eso, y tiene esas ventanas, la casa existe, pero la historia se me ocurrió a mí. Pero a raíz de lo que, cómo iba caminando, lo que iba pasando, lo que iba viendo, entonces yo decía, ¿qué podría pasar si estos personajes se conocen por esto? Si aparece la rara, qué sé yo. Entonces, hay una combinación de cosas que van
y que a mí me llamó la atención y que yo creo que eso también puede ser interesante para los lectores. Bueno, y para cerrar quería preguntarte por eso, ¿no? Por lo que te gustaría que pasara. El libro ya está disponible mañana, entonces a las 11 de la Claro. mañana en el Centro Cultural de la Reina. Va a ser su presentación. Luego me cuentas qué es lo que va a estar pasando mañana a las 11 de la mañana, pero antes preguntarte respecto a qué te gustaría que pasara con el lector, lectora que recibe en sus manos Animales Sagrados. Bueno, a mí me gustaría que, primero que lo leyeran, porque a veces hay gente que compra el libro y no lo lee, pero Que a que mí lo me encanta leyeran. comprar libros. Es otro tipo de afición. Una cosa es leer los libros y otra cosa es tener los libros. Exacto, pero que lo leyeran y bueno, si pueden que me hagan comentarios de qué les parece, si les interesó. Y es más que nada eso, o sea, en el fondo uno escribe para los demás, para uno mismo y para los demás, pero me gustaría que tener comentarios, que me dijeran si les gusta o no les gusta, que el libro fuera, o sea, me encantaría que en algún momento traspasara las fronteras de Santiago, de Chile, porque en este momento solamente está a la venta en Santiago. Entonces, eso es lo que me gustaría, como llegar más allá de una simple anécdota, sino que en el fondo la gente conozca mi trabajo. Bueno, yo soy periodista, me conocen también por ser periodista, pero además me conozcan por el tema de ser escritor, porque además yo tengo 2 libros más, uno de cuentos y un libro que reúne... Y están todos por Banco Verde, por Barco Verde. No, Barco Verde, mira, la verdad yo te voy a contar, Barco Verde es una editorial que se me ocurrió a mí hacerla a raíz de que ya era el tercer libro, entonces las otras eran todas autoeditadas. Dije, ¿por qué no me meto ya en un tema editorial si ya estoy haciendo tantos libros y todos autoeditados? Y la idea de Barco Verde es una editorial independiente que es impulsar, bueno... Entonces, si la gente los quiere libros. encontrar este libro y los anteriores, puede ir a buscar a Barco Verde o buscarte O a ti buscarme, en redes claro, sociales. los libros están todos ahora en una librería de Vitacura, que se llama Laberinto, en la Vitacura 3817, ahí están. Y bueno, y me pueden ubicar a mí por redes sociales si les interesa más, pero ahí están y la idea, bueno, es ir... después voy a hacer tratar de que estén en más librerías de Santiago, también y de otros lugares de Chile. Así que ese es Pero como, por ahora claro, por ahora está ahí, claro. el camino inmediato es mañana a las 11 de la mañana en el Centro Cultural de la Reina. Exacto, la Biblioteca Pública de la Reina, que está en el Centro Cultural y que está en Osandón con Fernando Castillo Velasco. Si no me equivoco, la dirección es Fernando Castillo Velasco 8085. Bueno, pero igual, Al revés, a por ahí, ver, claro. Centro, Sí. donde está la Biblioteca Claro, Pública por de la ahí, Reina, sí. para que puedan acompañar a Tomás Díaz Allende Sí. en el lanzamiento de Animales Sagrados, que ya saben, lo pueden encontrar a él también en redes sociales como Tomás Díaz Allende, y se van a poder encontrar con este libro y mañana con su lanzamiento. Tomás, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Antonella, un gusto y muchas gracias por invitarme. Nosotros vamos a la música, a la pausa, ya regresamos con más Semáforo de Viernes.